Hoy nos metemos en un relato muy personal que empieza con una imagen potente. Un maletín ahí, junto a la puerta. Pero no es solo un maletín, claro. Es como el símbolo de toda una vida dedicada a vender, a ser, bueno, lo que antes llamaban un viajante. Vamos a sumergirnos en unos fragmentos de El maletín en la puerta. Son unas memorias que nos llevan de viaje. Un viaje a la España de los años 70 y seguimos la carrera de su autor dentro de una multinacional enorme, Procter & Gamble, P&G. Y lo bueno es que es una perspectiva muy directa, muy humana, de cómo cambió todo. El trabajo de ventas, la cultura de empresa, la vida. En fin, a lo largo de muchas décadas. Y nuestro objetivo aquí es destilar un poco la esencia de esa experiencia. Queremos entender cómo era ser vendedor entonces, ¿no? Cómo la tecnología, los tiempos, pues transformaron esa profesión. Vamos a mirar la cultura de P&G desde dentro, a través de los ojos de alguien que estuvo ahí más de 30 años. Pero, sobre todo, yo creo que lo más interesante es buscar el factor humano. Las relaciones, los retos, las satisfacciones también. Sacar esas, digamos, pepitas de sabiduría personal que da la experiencia. Pues venga, vamos allá a desentrañar esta historia que empieza con una decisión, pues bastante importante, casi al principio de su vida laboral. El autor nos cuenta el momento en que firma con P&G. Dice que fue un instante trascendental. Tenía 20 años, mucha ilusión y, ojo, tenía otra oferta bastante buena sobre la mesa. Pero no dudó. Y lo curioso es que su formación pues no tenía nada que ver con ventas. Venía de la mecánica, de instalaciones de gas. Sí, sí, es verdad. Pero ya traía algo de experiencia vendiendo galletas. Una etapa que él recuerda como la del viajante sacrificado. Y aquí nos cuenta cosas muy gráficas de lo duro que era aquello. Viajar sin dirección asistida, imagínate. Coches que se calentaban, que había que estar revisando niveles todo el rato, abriendo rutas nuevas, durmiendo donde pillabas, carreteras complicadas, la peseta, claro, y el inglés, que era su punto débil, como él mismo dice, un mundo. Bueno, que hoy parece casi de otra galaxia. Hay una anécdota que cuenta que es brutal, para entender cómo veía la gente al viajante. Estaba en una tienda de ultramerinos y la hija del tendero le dice a su padre, «Un señor, papá». Y el dueño, que estaba medio dormido en la trastienda, asoma y le suelta, «Niña, ese no es un señor, es un viajante». Y se volvió a meter. Tela. Dice mucho del estatus que tenían. Totalmente. Refleja esa mezcla de, bueno, de dureza y quizá un poco de menosprecio social, ¿no? Y después de esa etapa, pues da el salto a P&G. Y fíjate qué curioso que al firmar el contrato le hablan de la jubilación y él piensa, pero bueno, ¿qué me importa eso a mí ahora? Esa sensación tan de joven, ¿no?, de que la vejez es algo que le pasa a otros. Muy universal, sí. Ya dentro de P&G, en los 70 aquí en España, su trabajo era meter en el mercado productos que nadie conocía, pero que, según él, eran inmejorables. Vive en Santander, luego se va a Asturias, viajes constantes a Madrid para esas reuniones heroicas, como las llama. Ahí compartían resultados, conocían los nuevos lanzamientos y hacían piña, supongo. Describe esa época como una especie de edad de oro del vendedor distinguido. Habla de sentirse insustituible, como parte de un club selecto, con buenas celebraciones, hoteles buenos. Pero ojo, también recalca que siempre fue un entorno duro y competitivo. La venta, insiste una y otra vez, nunca fue fácil, ni siquiera en esos tiempos que parecían mejores. Había mucha exigencia detrás de esas ventajas. Claro. Y hablando de ventajas, enumero unas cuantas, El coche de empresa, que se lo cambiaban cada cierto tiempo, gastos pagados, formación continua, los incentivos, el economato de la empresa, el commissary que dice él, viajes y las cestas de Navidad, que las esperaba con la ilusión de un niño, dice. Ah, y los cursos de inglés. Aquí cuenta con mucha gracia lo mal que se le daba. Recuerdo una vez que llamó a Varsovia por algo y le respondieron «Don». Y no sabía si era que sí o que no. Se quedó, bueno, bloqueado. Sí, lo cuenta muy divertido. Pero lo interesante aquí, y creo que es un punto clave del relato, es lo que él destaca por encima de todo eso material. Las personas, los compañeros, los define como cercanos, confidentes, paño de lágrimas. No eran solo colegas, eran como una red de apoyo mutuo. Y lo más revelador es que esas amistades han durado más allá del trabajo.
Se siguen reuniendo ahora, ya jubilados, recordando batallitas. Ese tejido humano parece que es el gran legado de P&G para él. ¿Y esa camaradería tan fuerte, crees que era algo muy de P&G o más bien típico de esos equipos de ventas de alta presión de la época? Es buena pregunta. Yo diría que una mezcla. Por un lado, P&G seguro que fomentaba una cultura corporativa potente. Pero por otro, la propia naturaleza del trabajo de ventas. La presión constante, la competencia, estar mucho tiempo fuera de casa, eso, quieras que no, une mucho. En esos entornos, las relaciones se vuelven, bueno, más que compañerismo, son redes de soporte vitales. Quizá la mayor satisfacción a largo plazo, incluso más que los beneficios materiales. Entiendo. Claro, porque no todo era bueno. Él mismo lo dice. Lo peor, los amigos que se quedaron por el camino. Y luego, las dificultades del día a día. Negociar con los compradores. Uf, cuenta tácticas duras. El típico llévate 3, paga 2 que te destrozaba los márgenes, descuentos imposibles, promociones que no cuadraban. Y las esperas. Esperas interminables en las antesalas de los clientes. Y esa necesidad de ser casi un camaleón, ¿no? Con cada cliente. A veces te tocaba ser padre o hijo o psicólogo, lo que hiciera falta. Y el pánico a confundir nombres. Cuenta la anécdota de llamar patrocinio a un cliente y que el hombre le contestara súper seco. Esa es mi mujer. ¡Qué corte! Pequeños gajes del oficio que, como él dice, le dan chispa a la profesión. Pero bueno, menudo trago. Y luego la rutina al volver a casa, ¿no? Analizar a la competencia, meter los pedidos y a veces la frustración de enterarte de que una oferta se había agotado o que un precio había cambiado y al día siguiente, ¡hala!, a volver con el maletín que pesa un montón, a dar la cara delante del cliente. Y aquí llegamos a uno de los grandes temas del relato, el impacto, bueno, brutal del cambio tecnológico. La llegada del ordenador personal. Se lo vendieron como una secretaría electrónica, algo para facilitar las cosas. Pero la adaptación, fue complicada. Cambió el ritmo de trabajo de una forma radical. Antes mandabas un pedido por correo y, bueno, casi que te desconectabas hasta el día siguiente. La tecnología trajo la conexión constante, la inmediatez. Describe esa adaptación como un reto enorme para muchos veteranos. Y no fue solo el PC, ¿eh? Luego el móvil, que al principio dicen que era como una caja de zapatos. Aprender programas nuevos todo el rato, memorizar códigos, entender las nuevas logísticas de entrega, vivir en un entorno donde, y esta frase me parece clave para entender su experiencia, lo que sabías ayer hoy ya no te valía. Exacto. Esa frase lo resume perfectamente. Es una de las grandes lecciones que se sacan. No es solo adaptarse una vez y ya está. Es entender que la capacidad de aprender y desaprender continuamente se convirtió en la habilidad clave para sobrevivir y para tener éxito durante todas esas décadas. La obsolescencia del conocimiento era, pues eso, continua. Y a eso súmale toda la complejidad logística, cuadrar camiones, pallets, que las entregas fueran perfectas, coordinarte con un montón de departamentos, un engranaje que tenía que ser súper preciso. Y todo eso, claro, bajo la presión constante de los objetivos, las cajas previstas, el cierre de mes, el cierre del año fiscal. Describe ese vértigo al mirar atrás y ver cuánto había cambiado todo. Aunque bueno, añade con un poco de ironía que por lo que oye de los que siguen trabajando, el ritmo frenético parece que no ha bajado. Sí, parece una constante. Pero a pesar de toda esa presión y los retos de adaptarse, el tono general del relato transmite una satisfacción profesional muy profunda, ¿eh? La de haber ayudado a poner en el mercado productos que eran número uno indiscutible. Cita una frase que parece resumir la filosofía de P&G y también su propio orgullo. Un descubrimiento no vale nada hasta que no llega a todas y cada una de las personas. Ahí ve él el gran éxito de la compañía. Y recuerda el impacto que P&G tuvo en la vida diaria, a través de marcas que todos conocemos. Ariel, Fari, Gillette, Don Limpio. Y campañas míticas como la de Villarriba y Villabajo. Productos que usamos casi sin pensar en el curro enorme que hay detrás, tanto logístico como comercial. Es interesante también cuando apunta lo del foco de la compañía en el ahorro, la famosa hucha del cerdito verde, y cómo recuerda los orígenes humildes en Cincinnati, un fabricante de jabón y otro de velas. Ver de dónde venían da perspectiva al gigante en que se convirtió. Y hay un detalle que me parece muy revelador, de cómo el trabajo te cala hasta los huesos.
Confiesa que, todavía hoy, jubilado, al entrar en un supermercado, los ojos se elevan instintivamente hacia unos sitios concretos en los lineales. Jaja, sí. Una deformación profesional que no se le quita. ¿Es eso parte de ese don del que habla luego? Pues posiblemente. Es la prueba más clara de que la identidad profesional se le quedó muy, muy dentro. Y eso nos lleva ya a su reflexión final sobre la jubilación. Recuerda cómo le sonó a Chino cuando le hablaron de ella al firmar el contrato. Y cómo, al final, llegó, después de 32 años y 12 coches de empresa. Define a P&G como una escuela de ventas en el mundo, un sello de calidad. Pero entonces lanza una reflexión que a mí me parece muy potente. Se pregunta si él y sus compañeros pueden verse de verdad como jubilados. Y afirma, la venta es un don que lo llevas tan adentro que no se te quita. Sentirse apartado de la compañía le parece sencillamente imposible. El vínculo va más allá del contrato. Exacto. No es solo dejar un trabajo, es como desprenderse de una parte muy importante de quién eres, una identidad forjada durante décadas. Nos dice que el traje sigue ahí, listo en el armario, dispuesto a lo que sea. Y el maletín, el símbolo de todo. El relato termina dejando la pregunta en el aire. ¿Sabéis dónde? Un final muy abierto, muy simbólico, captura esa conexión de por vida con su profesión. La verdad es que hemos recorrido a través de estos recuerdos toda una vida profesional, desde la dureza casi romántica del viajante de los 70, pasando por la experiencia de estar en una multinacional de primera línea como P&G, con sus luces y sus sombras, hasta los desafíos constantes de la adaptación tecnológica y la presión por los objetivos. Pero si tuviéramos que sacar las claves, yo creo que emergen dos ideas con mucha fuerza. Primero, la importancia vital de esas redes de apoyo entre compañeros, como fuente de resiliencia y de satisfacción a largo plazo. Y segundo, cómo la necesidad de aprender continuamente se convirtió en la habilidad esencial para navegar todas esas décadas de cambio. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que esta mirada tan personal a una carrera tan larga nos da lecciones muy válidas hoy en día. Habla de resiliencia, sí, pero sobre todo de esa capacidad de adaptación en un mundo donde el conocimiento se queda obsoleto cada vez más rápido. Es algo muy actual. Nos muestra también el valor de las conexiones humanas de verdad, como contrapeso a la presión de las empresas. Y nos recuerda cómo el trabajo, cuando lo vives con intensidad, pues te moldea. Moldea tu identidad mucho más allá del horario de oficina. Las anécdotas que cuenta nos acercan a esa realidad de una forma, bueno, muy viva. Y el relato nos deja con esa imagen final, ¿no? El maletín en paradero desconocido, símbolo de una carrera que quizá nunca acaba del todo. Y nos invita a pensar, a ver si una vocación que has ejercido tanto tiempo es un don que llevas tan adentro, ¿cómo sigue viva esa identidad profesional después de la jubilación formal? Más allá de mirar los lineales del súper, que es un hábito claro. ¿Qué habilidades, qué mentalidades, qué formas de ver el mundo que se forjaron en esa larga trayectoria siguen activas? Quizá influyen en la vida de formas que ni siquiera reconocemos conscientemente. Es una pregunta que va más allá de esta historia concreta, creo yo.